El Economista Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este episodio del podcast de Nearshoring que tenemos en El Economista. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy la conductora del mismo y editora del suplemento trimestral de Nearshoring. En esta ocasión, pues vamos a tener una participación especial del economista jefe de Finamex Casa de Bolsa, Víctor Gómez Ayala. Le pedí de favor que nos ayudara a entender qué es lo que está pasando. Estamos haciendo la grabación en 1 de julio y Estados Unidos pues acaba de hacer la confirmación de que no va a firmar una extensión del acuerdo comercial de libre comercio. Entonces, antes de entrar en cualquier debate sin conocimiento, preferí mejor platicar con Víctor. Víctor, muy buen día y gracias por aceptar a platicar con nosotros. ¿Qué tal, Yolanda? Encantado de estar contigo en este espacio. Un gusto platicar, conversar, aclarar las dudas. Creo que estamos frente a un hecho histórico y que va a marcar la pauta de muchas de las discusiones que veremos en las próximas semanas y en los próximos meses. Y creo que es muy importante, como bien dices, dejar claro cuáles son los riesgos, qué es lo que está ocurriendo, qué viene hacia adelante, y pues sobre todo que entendamos en medio del ruido que a veces hay en las narrativas políticas, dónde realmente están los puntos a seguir. Exactamente, Víctor, eso es lo que queremos preguntarte, si nos puedes ayudar a entender si hemos entrado en una fase crítica del acuerdo o qué es lo que está sucediendo ahora que Estados Unidos anunció que no respalda la extensión automática del TEMEC. Sí, mira, esto es interesante porque creo que hay una confusión, ¿no? Una que circula en medios, en redes sociales, donde a veces hay bastante desinformación sobre lo que significa jurídica y económicamente el proceso que se formalizó el día de hoy, ¿no? Eh, Voy a tratar de desarmarlo con calma, darle cierta precisión, ¿no? Porque esa confusión eh, va a impactar sobre pues, la manera en que interpretan los mercados este anuncio, sobre todo, y para muchas personas que están pensando en realizar proyectos de inversión en México, y finalmente, pues, empresas, ¿no? Eh, lo que hoy se formaliza es que Estados Unidos confirmó su deseo de no extender el TEMEC por otros 16 años en este momento, ¿no? Y creo que es muy importante aclarar aquí, no extender por ahora no es lo mismo que retirarse del acuerdo, ¿no? No extender por ahora no es lo mismo que el tratado expire. Y no extender por ahora no representa lo mismo que el libre comercio de América del Norte termine con las reglas que conocemos, ¿no? El TEMEC, el USMCA, como se conoce en inglés, ¿no? Tiene dos mecanismos separados y creo que esos mecanismos se confunden, ¿no? El primero de ellos es la cláusula de revisión que viene en el artículo 34.7, ¿no? Y esta dice que el tratado dura 16 años desde su entrada en vigor, que fue en 2020, y que en el sexto aniversario, es decir, el día de hoy, el 1 de julio de 2026, las tres partes se deben reunir para decidir si lo extienden, ¿no? Si las tres dicen sí, el tratado se extiende otros 16 años, como se firmó originalmente, hasta 2042. Ese habría sido el escenario de la extensión limpia, ¿no? Pero esto requeriría a las tres partes están de acuerdo, y esto no ocurre hoy, ¿no? ¿Qué tiene como consecuencia eso? Que se activa un mecanismo de revisiones anuales, que comenzará a partir de este momento y tendremos revisiones en los próximos años. Hasta 2036, si en ningún momento se da el proceso de revisión de 16 años. Esto es muy importante porque no tenemos que esperar periodos completos de años, digamos, esperar hasta el 1 de julio de 2027 y luego hasta el 1 de julio de 2028 para que esta extensión se dé a 16 años. Puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y el segundo mecanismo, que hay que separar con claridad aquí, es la cláusula de terminación del tratado, que esa ha existido siempre, ¿no? Y esa está en el artículo 34.6. Esta dice que cualquier parte puede denunciar el acuerdo por escrito en cualquier momento, ¿no? Y que tiene efecto 6 meses después de la notificación, ¿no? Esto no está ocurriendo.
esto no está pasando, esto no es lo que están anunciando Estados Unidos y por eso hay que separar el anuncio de hoy en el contexto del modelo de revisión que establece el tratado de el ruido que pueda generar la conclusión, la terminación o los mecanismos de retiro formal del TEMEC que hoy no está ocurriendo. Entonces, enfatizo un poquito, ¿no? Decir que por ahora no lo van a extender, y eso decir por ahora es importante porque puede ocurrir después, no significa que Estados Unidos esté saliéndose del tratado, que las reglas de comercio que hoy conocemos en la región de Norteamérica cambien drásticamente. Sí hay un motor de incertidumbre aquí, pero, y esto es bien importante para las personas como acá en Finamex, que estamos cerca de los tomadores de mercado, de decisión en los mercados financieros globales, este es un escenario que ya estaba bastante incorporado en las expectativas de muchos de los inversionistas en el sector financiero y que va a inversionistas en el sector real. Ok, pues nos queda claro, nos está diciendo Víctor Gómez Ayala, economista jefe de Finamex Casa de Bolsa, que no estamos en una ruptura del acuerdo comercial de Estados Unidos. Más bien sería el inicio de una negociación prolongada. ¿Es correcto, Víctor? Sí, el presidente Trump no quiere cerrar la negociación, lo que quiere es mantener abierta su herramienta de presión, tanto política como económica, sobre sus socios comerciales. Ok, entonces lo que está buscando Estados Unidos con esta posición es pues tener más capacidad negociadora o poner más presión en la negociación, ¿no? Sí, esta decisión de no extender era la jugada predecible de la administración Trump, ¿no? Y no nos debería sorprender a nadie que haya seguido la lógica de negociación detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque extender limpiamente el TEMEC en este momento habría significado que el presidente Trump renunciara a su principal palanca de presión sobre México y Canadá, ¿no? Un tratado extendido daría mucha certeza, ¿no? Pero la incertidumbre que genera por ahora que no haya una extensión de 16 años más es un instrumento de presión enorme, ¿no? Ujú. Víctor, yo te quiero preguntar si esto puede tener implicaciones negativas para México, porque el año pasado, desde que empezó con los aranceles de Estados Unidos y con toda con todo el discurso que ha traído el presidente de Estados Unidos de que no necesita ni de México ni de Canadá, pues muchas inversiones se quedaron detenidas. Entonces te quiero preguntar si este será el nuevo escenario para México también, o una extensión del escenario del año pasado, perdón, en cuanto a inversiones. Sí, mira, la verdad es que la incertidumbre sobre el modelo de extensión del tratado es precisamente lo que tiene detenidos muchos mecanismos de inversión en el país. Esto es algo que en industrias muy sensibles a las definiciones de las reglas al interior del tratado, como la automotriz, van a tener que mantener todavía un horizonte de planeación donde las reglas del TEMEC seguirán siendo inciertas. Y creo que aquí las demandas de Estados Unidos se vuelven claves, ¿no? Hay dos concretas en la mesa que explican por qué Estados Unidos no quería ratificar hoy un proceso de extensión a largo plazo porque no se han resuelto, ¿no? La primera de ellas es esta exigencia de que los autos, los vehículos que se producen en la región y que se exportan a Estados Unidos tengan 50% de contenido específico de Estados Unidos, ¿no? Lo que llevaría el contenido regional a 82%. Y esto, pues, es un nivel que ya empieza a ser crítico para el nivel de integración de la región, ¿no? Esto es investigación que se ha hecho tanto en México como en Estados Unidos a nivel académico, donde se muestra que cuando las reglas de contenido regional y de contenido específico de cierto país, como en este caso Estados Unidos, se incrementan de esta manera, los incentivos a que las empresas decidan operar en la región se debilitan y entonces el modelo de integración cambia, ¿no? Y el segundo punto es que la presión que ha ejercido Estados Unidos para que el TEMEC sirva, perdón, para que más bien la forma en que el TEMEC
se ha utilizado para que sirva como un dique de contención en términos de incertidumbre, pero también en los flujos comerciales de los productos que vienen de Asia, como puede ser sobre todo los que vienen de China. Y que han entrado ahora de manera más intensiva a Norteamérica a través de México, es otro de los puntos que Estados Unidos va a buscar endurecer y que va a exigirle a México establecer mecanismos para medir la influencia de los productos chinos, para hacer un seguimiento, un mapeo de cómo se incorporan a las cadenas productivas y sobre todo de qué manera estos bienes chinos que hoy entran a través de México y se exportan hacia Estados Unidos, pues tienen una mayor capacidad de control, de seguimiento de parte de las autoridades de Estados Unidos. Ujú. Ok, pues esos son como los puntos de fricción que hemos tenido, lo que ha limitado, ¿no? La capacidad de ponerse de acuerdo. Víctor, también te quisiera yo preguntar, pues ya tiene un tiempo que México se ha convertido en el principal exportador hacia Estados Unidos, sobre todo en el segmento de maquinaria, de equipo, como ustedes mismos nos han reportado y nos han explicado. Yo lo que quiero preguntar es si esta decisión que ha ya puntualizado el gobierno de Estados Unidos puede cambiar la exportación de México y el comercio en lo que sigue la negociación, perdón, la revisión. Sí, no, yo creo que hoy están más integradas que nunca las dos economías. Se ha hablado que el Norteamérica como bloque comercial es el bloque comercial más importante del mundo por el volumen de comercio que intercambian los tres países. En el caso de México, el 82% de lo que México exporta a Estados Unidos está libre de aranceles. El 18% restante está sujeto a aranceles, pero con tratamientos muy distintos, ¿no? Y esto hoy está sobre la mesa. No hay otro país en el mundo que tenga esa posición, que sea el principal socio comercial de Estados Unidos, que tenga un nivel de acceso así, que esté integrado en sus cadenas productivas, que no solo esté integrado en cadenas productivas, sino sean en cadenas productivas de importancia, yo te diría, geoestratégica para Estados Unidos. Entonces, antes de hablar de la confusión del que ha generado el ruido, de la incertidumbre que genera esto, hay que poner los números que están en la mesa, ¿no? México hoy tiene una de las tasas arancelarias implícitas más bajas del mundo para exportar a Estados Unidos, 3,6% en promedio, ¿no? Si lo quieres comparar, Europa paga 7,4%, Brasil, que es la mayor economía de América Latina, paga 11,3%, China paga 21%, y entonces, como te decía, 82% del valor de todo lo que México exporta en mercancías a Estados Unidos no paga aranceles, ¿no? Y esta ventaja es el resultado de 3 décadas de integración, ¿no? Cuando tú escuchas, a mí me tocó, por ejemplo, participar como funcionario público en el proceso de renegociación del Telecán que desembocó en el Temec y escuchábamos a la generación de funcionarios que habían estado en el proceso de discusión del Telecán a inicios de los noventas. No existía, para ellos fue un reto en sí mismo desarrollar una narrativa de una integración que no era real, ¿no? Desarrollar la narrativa de la importancia de un tratado de libre comercio en cadenas de valor que no existían, en mercados que no estaban integrados, en la identificación de beneficiarios del comercio que potencialmente podrían ganar con el Tratado de Libre Comercio, pero que en ese momento no existía, ¿no? Hoy estamos en una realidad muy distinta. Las cadenas de valor ya están integradas, la integración ya existe, las ventajas comparativas en el comercio hoy son parte de la forma en la que operan las industrias. Hay empresas que operan en ambos lados de la frontera con cadenas de valor altamente integradas, ¿no? Y que defienden intereses económicos en común en las dos partes o en los dos países, ¿no? Entonces, la relación bilateral hoy está más fuerte que nunca, hay un piso de discusión activo y hay puntos que hay que negociar, ¿no? Estados Unidos hoy no se siente cómodo para extender el tratado, hay razones también políticas que le van a permitir tener un control sobre la narrativa, sobre la agenda, sobre la discusión con Canadá y México.
y lo que tendremos hacia adelante sí es un poco más de incertidumbre, pero no hay que perder de vista, el acuerdo está vigente, ¿no? Tanto las reglas de comercio en materia arancelaria como la necesidad de crear este dique de contención frente a China en la región, ¿no? O sea, ese en particular es muy sensible políticamente, pero lo que está haciendo Estados Unidos es mantener ese canal activo de discusión, de negociación, porque no está cómodo con las condiciones del tratado, eso es obvio. Hay costos de moverse de esa región en la que estamos hoy en el equilibrio. Hay costos para México, hay costos para Estados Unidos y lo que veremos hacia adelante es una etapa de negociación, de discusión, sin perder de vista que también el clima político interno en Estados Unidos está enfrentando una discusión, una agenda de cara a las elecciones intermedias que es muy relevante y en el cual el TEMEC, hay que decirlo porque hay que escuchar también la discusión del otro lado, no está en la prioridad de la agenda del elector, de los electores en Estados Unidos. Entonces también eso hace que la tensión política en Estados Unidos propiamente, el TEMEC no es el principal tema y por lo tanto, pues primero habrá que ver qué ocurre con el equilibrio el resultado de la elección, qué pasa con la Cámara de Representantes, los escaños que se van a repartir en el Senado, y como consecuencia de ese nuevo equilibrio político, cuál es el ánimo de discusión con México. Ok, muy bien, Víctor. Pues si me permites ya nada más una última pregunta. Yo sí me siento ya más tranquila de escucharte con todo lo que nos has explicado. Te quiero preguntar si con esta revisión se está marcando una nueva etapa del acuerdo comercial y qué tendría que hacer México para llegar mejor a las negociaciones de los próximos años, porque ahorita me estás hablando de la situación política de Estados Unidos, pero supongo que también aquí algo podremos hacer para seguir alimentando la certidumbre. No, sin duda. Y esto es importante que lo digas así, porque no es un proceso que vamos a tener que esperar un año. O sea, vamos a tener tan pronto como el próximo 20 de julio una ronda de negociación aquí en México, ¿no? Durante esa semana tendremos la visita de funcionarios canadienses y de Estados Unidos a la Ciudad de México. Y eso, pues va a ser relevante, ¿no? La discusión de la sección 122, que es el mecanismo de balanza de pagos con el que la administración del presidente Trump impuso aranceles temporales, vence a finales de julio, entonces eso también va a ser una palanca activa en la discusión, ¿no? Eh, la permanencia de otros instrumentos como los de la sección 232 o la 301 que también han estado por ahí, ¿no? Y creo que la mira estará en el horizonte de septiembre de este año a marzo del próximo, al primer trimestre. Esos 6 meses van a ser claves, ¿no? Porque ahí es donde la sección 301 tiene su determinación, ¿no? Esa investigación, hay que decirlo, nombró directamente a México y entra dentro de este conjunto de herramientas arancelarias que Estados Unidos ha estado utilizando con diferentes países, en particular con México, que va más allá del tratado. Entonces, son como dos pistas en la discusión en materia de comercio. Y respondiendo puntualmente a lo que me decías, bueno, creo que hay un tema adicional aquí que es lo que ha hecho México para ganar un poco en el ánimo de la discusión, tener elementos a favor en la conversación con Estados Unidos de cara al proceso de revisión, que es la agenda de seguridad, ¿no? Donde México pues ha encontrado un equilibrio de enorme cooperación, pero que pues dependerá mucho de la manera en que muten, en que cambien los deseos, las exigencias de Estados Unidos en este frente, para ver si México es capaz de construir los acuerdos políticos a nivel interno para alinearse a las peticiones de Estados Unidos, ¿no? Y creo que esto abrirá una tercera pista en la discusión, ¿no? La primera pista es netamente comercial dentro de las reglas del tratado, con las reglas de origen. La segunda, dentro del espectro comercial, es el de los aranceles, las secciones que han impuesto reglas de carácter excepcional a la relación comercial y finalmente el aspecto de seguridad que, como te he comentado, pues rompió los hilos de discusiones que hasta hace poco estaban separadas y que hoy forman parte de instrumentos de discusión en la misma mesa dentro de la relación bilateral y, por supuesto, de la manera en que impactan el acuerdo
entre México, Estados Unidos y Canadá. Claro, me suena, tiene mucho sentido lo que nos estás comentando y yo quisiera rescatar algo que platicábamos previo a esta grabación, Víctor, y es que las revisiones anuales que se vienen, pues van a cambiar también o se van a presentar también en un cambio político en Estados Unidos, ¿no? Porque son 10 años todavía los que tiene de vigencia el acuerdo comercial y pues en 2 años termina la administración de Estados Unidos, y también en 4 años termina la de México. Entonces, me parece que esto también puede dar un giro importante, ¿verdad, Víctor? No, sin duda que sí. O sea, yo te diría que acá en Finamex nosotros hemos definido un marco de tres ideas centrales para el segundo semestre del año que van a marcar la agenda, ¿no? La primera de ellas es estructural, porque la negociación del TEMEC dejó de ser exclusivamente comercial, ¿no? Es una discusión en términos de negociación que abarca temas de seguridad y que se ejecuta con instrumentos comerciales y financieros, ¿no? Eso no va a cambiar, de hecho ya llegó para quedarse, ¿no? Hay un elemento, un segundo elemento que es probabilístico y que para nosotros es que el escenario base sigue siendo de fricción, ¿no? Ahí va a haber una tensión recurrente que va a hacer que esto no estalle, pero tampoco se resuelva de manera definitiva, ¿no? Y eso pues ya nos ha acostumbrado y nos seguirá manteniendo en un clima de incertidumbre que no se resuelve, ¿no? Y finalmente, la tercera idea es que esto es algo temporal. La ventana de riesgo no se cerró hoy, cambia, de hecho en muchos aspectos se amplía. Ya hay 4 calendarios paralelos activos de aquí al primer trimestre de 2027, ¿no? El que te decía de la discusión propia del tratado, el de los aranceles, el de la agenda de seguridad y el cuarto que es la propia dinámica de la política interna en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues estaremos al pendiente. Repito, a mí me ha dado mucha tranquilidad poder platicar contigo esta conversación que estamos teniendo para el podcast de Nearshoring, pero también la que tuvimos el día de ayer cuando Reuters dio a conocer un avance de lo que sería la posición de Estados Unidos y me dijiste, a ver, calma, esto no cambia mucho la impresión que teníamos en Finamex, pero yo preferí buscarte para que nos lo explicaras, bueno, para que se lo explicaras a la audiencia del Economista, que seguro está muy interesada también en saberlo y escucharlo de un experto. Víctor, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, te ofrezco mil disculpas por todos los movimientos que tuvimos para hacer esta grabación y por el flujo también del personal, pero pues así son también los podcasts, ¿no? Están ingresando a las oficinas del periódico y ya saben cómo se está dando, cómo se da la operación diaria. Te agradezco muchísimo, Víctor. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo adicional, si no, daríamos por terminada esta entrevista. No, pues de mi parte agradecerte también, Yolanda, por el espacio, por acercarnos a tus lectores, a tus lectoras. Creo que va a ser un entorno de muchas dudas. Como te decía, hay mucho ruido en las redes, hay mucho ruido en los medios. Creo que lo importante es que tengamos una especie de faro, vamos a decirlo, que nos guíe en la dirección correcta. Y ese siempre viene del análisis, ¿no? que hacemos. Yo y otros especialistas en estos temas, con el propósito de que tengan información que sale de fuentes verificables, de datos que se obtienen a partir de las mediciones que hacen los dos países y sobre todo de cuáles son los elementos que están en riesgo, ¿no? Que los hay, que los existen, pero hay que señalarlos de manera puntual y también descartar riesgos de ruptura, riesgos de otras palabras que quizás de repente en las narrativas se incorporan y nos generan algo de miedo, pero que en este caso creo que veremos muy activos a los funcionarios mexicanos, al secretario Ebrard en la discusión, ¿no? Buscando un acuerdo que se extienda en el horizonte de 16 años. Pero es cierto que quizás ese anuncio grande que nos habría encantado ver hoy, probablemente lo veamos en la primera parte de 2027.
Así es, pues te agradezco mucho, Víctor. Si me permites, dejo abierta la puerta para que en un futuro puedas visitarnos aquí en el periódico, en la cabina, y que grabemos con más tranquilidad, pero pues también son noticias y tenemos que traerlas en el momento justo. Te agradezco muchísimo, Víctor. Gracias a ti, Yolanda. Un Mu- saludo para ti y para todos tus escuchas. Muchas gracias. Y muchas gracias también a la audiencia del podcast de Nearshoring del Economista. Soy Yolanda Morales Quiroga, conductora de este podcast, y también soy editora del suplemento que cada 3 meses llega a sus manos a través del periódico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El Economista Podcast.